Buenas tardes, buenos días todavía. Seguimos con este ciclo de conferencias de este 29 de septiembre. A nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, de nuestro jefe de edición, nuestro doctor Horacio Vázquez, sean bienvenidos y damos la bienvenida a la maestra Grisel Manzano, que tendremos el gusto de que nos imparta la conferencia denominada Violencia Familiar. La violencia familiar se manifiesta, como se indica, dentro de la familia. Esto debería ser a la inversa, pues la familia se caracteriza por ser el apoyo emocional y efectivo, los cuales se protegerán entre sí. La realidad demuestra que la familia es donde se presenta la mayor parte del abuso físico, psicológico, sexual que ocurre en nuestra sociedad. Este tipo de abusos se denominó violencia familiar. Desafortunadamente, se ha vuelto un problema muy grave y complejo que padece nuestra sociedad actualmente. La violencia familiar no es un fenómeno detectado en una sola clase social o que se manifieste en un solo miembro de la familia, como fue el caso, fue en la historia, donde las mujeres eran objeto, donde se descargaba la ira por muchos siglos, fueron los proveedores de alimentos y los ciudadanos. Me estoy refiriendo a los varones. Ya no es así. Tampoco podemos hablar de un nivel cultural, económico o laboral, sino que ya afectó a todos los miembros de la sociedad, donde surge una desigualdad real, ya sea social, cultural, política, jurídica o educativa, entre el hombre y la mujer. Este tema, sin duda alguna, ha cobrado gran importancia. ¿Pero qué se entiende por violencia familiar? Muchos investigadores se han centrado en un solo sector de la sociedad. Me estoy refiriendo, pues, a la mujer. Pero si hablamos en un sentido amplio de la familia, no solo de la mujer, sino todos aquellos que están unidos por un lazo de parentesco, y en razón a este análisis podemos decir que la violencia familiar es la conducta que está formada por un conjunto de actos dolosos, comprendiendo en reacciones positivas como negativas, los cuales llevan al maltrato a los miembros de un grupo social de convivencia íntima, unido por lazos de matrimonio, de concubinato, de sociedad de convivencia, parentesco, filiación o cualquier circunstancia análoga que implique la custodia, guarda, protección, instrucción, educación o cuidado de la persona agredida y cuyo sujeto activo es otro miembro de ese mismo grupo social. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones es inadmisible, pero cuando se ejecuta en contra de los miembros de la propia familia, a quienes se le debe moralmente y jurídicamente respeto, amor y comprensión, se convierte en un acto muy injusto que debe perseguirse contundentemente. Por eso la importancia de este tema. Antes de iniciar la conferencia de la maestra Grisel, quisiera leerles una breve síntesis curricular de ella. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Derecho Familiar por la misma facultad, especialista en Género y Derecho por el posgrado de la Facultad de Derecho, maestra en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro de Estudios Jurídicos. Ha escrito varias publicaciones en Editorial Portura, por ejemplo, en tópicos de derecho familiar, violencia familiar en México, tópicos de derechos humanos, las mujeres privadas de la libertad y sus derechos humanos, las guías, también ha realizado la guía de estudio del tema de derecho familiar y guía de derecho sucesorio. Ponente en conferencias de un índole familiar. Actualmente ejerce como abogada postulante en materia familiar, sucesiones y civil, a catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, del Centro de Universidad de Estudios Jurídicos y de la Escuela Preparatoria Juan Palomo Martínez. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con la maestra Grisel Manzano para que nos imparta este excelente tema en la conferencia. Maestra, muchas gracias. Buenos días a todos. Es un tema muy intenso, largo
y bueno, tenemos años tratando de que los derechos de las personas sean iguales para hombres y mujeres. Desafortunadamente la historia nos dice que no es así. Fueron muchísimos años desde la época primitiva donde los hombres conquistaban a las mujeres con un jalón de cabellos y se las llevaban a sus cuevas. Desde ese momento empezamos a ver quién era el que llevaba ese poder, esa acción de cuidar, de proteger. Siempre se le dio esta tarea muy difícil y pesada a los varones, a los hombres. ¿Quién les asistió a este rol? ¿Quién les dijo que podían someter, educar de una manera violenta a la familia? Pues no lo sabemos. Es cuestión de investigar y de ver más allá de que, como sabemos, el rol que tenían los hombres ha sido muy complicado, difícil. ¿Por qué? Porque ellos han tenido esta carga de ser los proveedores, de ser el superhombre, de resolver todos los problemas que la familia tiene o tenía. Vamos a partir del significado de familia. Familia en el latín quiere decir famel. Esta, a su vez, quiere decir que era siervo, ¿sí? En la definición de famel quiere decir siervo. ¿Quién va a ser el siervo en una relación de familia? Si nos vamos años atrás, ¿quién es? La mujer. Por lo tanto, la mujer era concebida como esclava de la familia, la cual no tenía ningún tipo de derecho para manifestar su voluntad, la decisión de hacer y que se respetara su toma de decisiones. Han pasado muchos años para poder establecer ya que las mujeres tienen derechos. Estos derechos han sido reconocidos en muchísimos cuerpos jurídicos ya en la actualidad, y el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad, que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Dicha normatividad internacional se ve desarrollada en un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, el cual el numeral número 1 del artículo 10 dice que se debe conceder a la familia, que es un elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución, mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. Igualmente hay jurisprudencia donde se destaca la importancia que vamos a tener en la familia. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿De qué forma vamos a construir la familia? La familia la vamos a construir de tres formas, que son instituciones dentro de nuestro Código Civil, que es el matrimonio como primer punto principal de todo esto, reconocido por la Iglesia, por el Estado, ya en el registro civil, el concubinato y la sociedad de convivencias. Obviamente que de estas tres formas de parentesco va a surgir la relación entre papá, mamá, los hijos, los abuelos. ¿Quiénes son parte realmente de la familia? No nada más es la mujer. Y nos hemos dedicado a decir que la violencia familiar está inclinada hacia la mujer. No voy a descartar que se ha trabajado muchísimos años, desde 1800 en adelante, se ha visto toda esta manifestación, esta investigación de que a las mujeres se les reconocieran sus derechos como tales para poder expresarse, para poder tomar decisiones y para poder ser igual que los hombres. Durante mucho tiempo las mujeres fuimos objetos, igual que los niños, los cuales el esposo podía matarlos, podía repudiarlos, y nadie tenía la capacidad para decir no es posible. Entonces, muchísimos años, muchísimas mujeres han tratado de que esos derechos humanos sean reconocidos ante la sociedad, y hoy 2018 vemos que efectivamente la mujer ha evolucionado de tal manera que toma sus decisiones, que están sentadas ahorita en este auditorio, que tienen la decisión de ver cuántos hijos quieren tener, en qué momento quieren tenerlos, qué quieren estudiar, en qué momento quieren estudiar,
se quieren divorciar, se quieren casar, se quieren tener hijos, es una decisión que ya lo podemos hacer. Queremos abortar, también tenemos ese derecho a decidir si queremos tener un hijo o no queremos, en qué momento, con quién y a qué horas. Toda esta evolución, tenemos más de 2000 años trabajando sobre esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que no solamente la mujer es parte de la familia, ¿sí? Quienes están constituidos por la familia, pues ya dijimos, papá, los hijos y los abuelos, que son los más cercanos al núcleo familiar, ¿ok? Entonces vamos a partir que efectivamente, ¿qué es la violencia? La violencia es un acto de abusivo de poder intencional que va dirigido ¿a qué? A dominar. ¿A quién? Pues a los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles? Pues en esta primera definición de violencia, pues va a decir que es la mujer, ¿sí? Pero solamente la mujer pertenece a la familia, dijimos que no. Están los niños, están los señores, también que hoy, en el 2018, tenemos que también ya existe la violencia sobre los hombres. Que esta violencia, así como las mujeres no lo manifestaron durante muchos años, los hombres, al tener el rol, el estereotipo de ser el proveedor, el que cuida, el que protege, no tiene ese permiso de decir, me duele la cabeza, hoy no quiero ir a trabajar, estoy cansado, o mi esposa me maltrata. Si nosotros vamos a una institución, a un ministerio público, un hombre a hacer una denuncia de violencia familiar, ¿cuál es la respuesta de estos servidores públicos? La burla, el menosprecio. Entonces, si la violencia familiar es el acto de someter a los más débiles, bueno, ¿qué clases de violencia vamos a tener? Pues vamos a tener violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, psicoemocional. ¿Y cómo vamos a tratar de evitar todas estas conductas que tienen las personas que pertenecen a la familia? Diremos que mediante la educación, mediante romper todos estos estereotipos que nos asignaron desde el inicio de la vida del ser humano, para decir, son muchos años, sí, efectivamente son muchos años, pero si necesitamos tener una sociedad libre de violencia, tenemos que partir ¿desde dónde? Desde la casa, desde donde pertenecemos y donde sentimos que es nuestro lugar seguro. Efectivamente, la mujer ha tenido no nada más violencia física, violencia sexual, violencia económica. Hemos sufrido todas las denominaciones y la clasificación que hicieron nuestros investigadores a referirse a la violencia. La violencia física, ¿de qué se va a tratar? De golpes. La violencia psicológica, pues obviamente que va a ser un sometimiento. Entre ellos está considerado los celos, el maltrato de palabras, de menoscabar los derechos de las mujeres. No vales la pena, ¿quién te va a querer? Eres fea, no sirves para nada. La violencia económica, ¿de qué nos va a tratar la violencia económica? Nos va a tratar de que si no haces esto, no tienes dinero. Te tienes que someter para que puedas vivir en tranquilidad, que tengas para comer, para que tus hijos tengan para comer. La violencia sexual. La violencia sexual también de igual forma, muchas de las parejas, cuando ya la violencia es demasiada, pues hasta pueden meter a sus esposas, a sus amigos, para tener el poder, ¿sí? La violencia hacia las mujeres, vamos a decir que en 1992 la CEDAW
en su recomendación general en el número 19 declaró que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación dirigida contra la mujer por su condición de mujer o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. La violencia inhibe gravemente la capacidad de la mujer para disfrutar los derechos y las libertades en un plano de igualdad con los hombres. Pero realmente, ¿cuál es la igualdad que se persigue con todo este análisis sobre la violencia familiar? La igualdad entre los hombres, pues si nos regresamos a partir de 1800 hacia acá, todas las mujeres que trabajaron para que pudiéramos tener este momento de libertad, de tener un trabajo, de tener educación, se vino haciendo todo un análisis de cuáles eran los derechos que tenían los hombres. Bueno, los hombres tenían ese derecho para buscar un trabajo, para ser los proveedores, para tener un salario. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres salieron en Europa a luchar, a defender los derechos de un Estado. ¿Quiénes fueron los que se quedaron al frente de las ciudades? Las mujeres. Y esas mujeres tuvieron la capacidad de ¿qué? De llevar a los estados que estaban en lucha por un ideal. Las mujeres fueron capaces de llegar a los trabajos a resolver todo el problema económico. Se da cuenta el Estado que las mujeres tienen esa capacidad de poder trabajar y de sacar un país en adelante económicamente. ¿Cuál fue el regalo o la recompensa cuando regresan los hombres a sus países? Dirán, pues las dejaron en sus trabajos. No, les dijeron muchas gracias, devuélvanse a su casa, porque las mujeres deben de estar en el hogar. Las mujeres solamente sirven para el trabajo doméstico y para satisfacer las necesidades de los hombres. Esto fue el resultado y el agradecimiento que se les dio a las mujeres en esa época de mantener un país, no al 100% porque teníamos guerra, bueno, había guerra en Europa, pero la manera de decirnos que no servimos para nada nuevamente era regresarnos a nuestras casas. ¿Cuál es la reacción de las mujeres? Bueno, pues decir, sí podemos, y sí podemos sacar un país en adelante y por lo tanto también podemos sacar a nuestras familias en un sentido positivo y sacar a nuestros hijos también siendo proveedoras. ¿Qué va pasando con toda esta violencia sobre las mujeres? No nada más son agresiones físicas o psicológicas. La violencia sexual a nivel mundial, cada 5 mujeres se convierten en víctimas de violación o intento en el transcurso de su vida. La práctica del matrimonio a temprana edad, una forma de violencia sexual, es común a nivel mundial, especialmente en África y en Asia meridional. Las jóvenes que con frecuencia son obligadas a contraer matrimonio y a tener relaciones sexuales, consiguiendo peligros de salud como el SIDA. Me van a decir, en esta época ya los matrimonios no son arreglados. Pues en las ciudades a lo mejor no, pero en la provincia todavía sigue esta situación donde los papás, y aquí mis alumnos de contratos les voy a decir, muchas veces se han tratado y se ha manifestado que el matrimonio es un contrato. Sí fue un contrato, porque quienes pactaban este matrimonio eran los padres y por lo tanto era un negocio. ¿Para qué? Para poder seguir manteniendo un éxito económico, fortalecer todas las necesidades que tenía su comunidad, su tribu o el mismo país, que era fortalecer todas las necesidades, porque la mayoría de las veces la mayoría estaban en conquista. Entonces, ¿qué era? Pues entre más esclavos, entre más hijos, entre más territorio, podía ser mucho más fácil mantener un nivel dentro de toda la posición social del Estado.
En ese momento surge el contrato como matrimonio y también lo da la validez la Iglesia. Efectivamente, la Iglesia define al matrimonio como un acuerdo o una relación entre un hombre y una mujer que se van a procurar, que se van a querer, que se van a proteger, que se van a ayudar. Y aquí, si nos volvemos a regresar al 2018, ¿cuál sería la definición ahora? Si en ese momento la validez de ese contrato era que un hombre y una mujer eran los que iban a contraer nupcias, en este momento histórico, en el 2018, después de la reforma, donde dice que el matrimonio es entre dos personas, ya no hay entonces un contrato, ya existe una nulidad, ya no es un contrato existente. Creo que aquí necesitamos reflexionar nuevamente y nuestros analizadores del derecho y de los contratos, que son todos los contractualistas, tendrían que reflexionar nuevamente, porque entonces si la denominación para ellos efectivamente hay un acuerdo de voluntades, hoy, anteriormente no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en los países donde todavía la mujer no puede decidir con quién se va a casar, sino que ahí sí en ese momento ellos siguen teniendo un contrato? México 2018 tiene la capacidad de que las mujeres y los hombres de tomar una decisión de contraer matrimonio con la persona que quiera, aunque no sea de su nivel económico, aunque sea gordo, sea chaparro, sea como sea, hay una toma de decisión. Ahora sí, hay un acuerdo de voluntades entre las partes. Anteriormente no. Pero además, ¿cuál sería la ganancia en este contrato de un matrimonio hoy? No hay ganancia. Hay una pérdida, hay tanto para los hijos como para la mujer, para el marido, hay pérdida, no hay ganancia. Y se supone que dentro de un contrato siempre debe de haber una ganancia. Los hijos no son ganancia, porque no es el botín de la guerra, no es lo que queramos, que al final la pareja hace alienación parental, ¿sí? Es una violencia psicológica que se le va a aplicar ¿a quién? A otro miembro de la familia, que van a ser los hijos. Los hijos son la que se llevan la peor parte de esta violencia familiar, porque el problema son entre papá y mamá. Mas sin en cambio, ellos son los que llevan toda esta represión psicológica, donde se denigra a las partes, tanto papá como mamá. Y dentro de todo este ámbito de violencia familiar, no hemos terminado de analizar y de pensar que los niños, que son parte importante de esta familia, son los que están sufriendo de una toma de decisiones que no la hicimos correctamente, donde los problemas de los adultos los tenemos que resolver los adultos, no los niños. ¿Sí? Entonces, dentro de la violencia que se le va a ejercer a las mujeres va a ser que tengan práctica con personas que no tengan esa aceptación por parte de ella, van a contraer SIDA. En países del Medio Oriente, bueno, pues ahí todavía existe la mutilación de los órganos genitales para que éstas no tengan ninguna satisfacción de tener una relación sexual. El homicidio por honor, pues es aquel que el señor tiene la capacidad de matar a su esposa cuando ésta es encontrada o cuando hay un rumor de que tiene un amante, pues tiene esa facultad de poder matarla, y la misma sociedad pues no le va a decir nada porque es su derecho. Además tenemos el tráfico de personas. Este sí es un problema muy grave, donde las mujeres son traídas de otros países para tener alguien una ganancia
y tengan esa manera de seguir sometiendo a las mujeres en los antros. ¿Sí? Violencia durante el embarazo, bueno, pues esta puede tener que sean golpeadas, sean maltratadas y pueden tener un aborto donde el pequeñito tenga un problema muy grave. Hay otro punto bien importante donde es la violencia sexual que se va a llevar a cabo cuando los países son sometidos. La identidad de un país es su misma historia y sus mujeres. ¿Por qué sus mujeres? Porque son las que nos van a dar toda esa capacidad de seguir existiendo como sociedad. Por eso voy a ver si no me oyen mis amigas feministas, donde dicen que los hombres no son importantes. No, es una parte importante de la sociedad, porque sin ellos no podía el Estado seguir teniendo seres humanos que poblen su país. Entonces, esta parte de la violencia sexual de los países que llegan a someter a otros países empiezan con las mujeres, ¿sí? De esta manera empiezan a mancillar el poder de incorporar al otro país, sometiendo, destruyendo su historia y destruyendo a sus mujeres. Sí, entonces esta es una práctica que se utiliza muchísimo con las guerras. Entonces los medios volvemos a ser las mujeres, volvemos a ser elementos de violencia, de denigrarnos como mujeres. Violencia hacia los hombres. Como les dije al inicio, se les asignó un rol, se les asignó un estereotipo de ser proveedores, de ser los que protegen. Yo hasta ahorita no he encontrado un manual donde diga cómo educar a los hijos, cómo hacer una familia de éxito, cómo llevar un matrimonio en las mejores formas. Si ustedes ya lo encontraron, pues díganmelo para que yo lo pueda estudiar y entonces cambiemos toda esta temática. No la hay. ¿Quién le designó a los hombres educar, proteger a la familia? Pues si son católicos van a decir que pues Dios, un poder supremo que primero hizo al hombre y después hizo a la mujer. Vamos a dejarlo así, en duda, porque ya sería meternos en problemas. Al Señor se le dijo, tú vas a proteger, tú vas a proveer. Y la señora se va a quedar en casa cuidando a los niños. Y así fue. El hombre salió a lo público y la mujer se quedó en lo privado. Esas fueron las características que se les dio. La mujer se quedó en casa a tener a los bebés y el hombre se salió a la calle a seguir trabajando para mantener a su familia. Es verdad que en el mundo tenemos ese paradigma en el mundo occidental donde el hombre ha ido rompiendo esa presión que se ejerce sobre la mujer, pero porque la mujer también ha evolucionado. Ya desde el momento que tenemos la oportunidad de llegar a las aulas, de llegar a los empleos, ya tenemos esa forma de poder ser que también proveedoras. Y aquí es donde empieza el problema. Aquí es donde tenemos a lo mejor mucho coraje todavía con los señores, el hecho de decir que muchos años fuimos sometidas, fuimos humilladas, fuimos engañadas, fuimos utilizadas. Pero si todo ese análisis, toda esa evolución que hemos tenido, no nos hemos entendido qué es la igualdad, qué es lo que se busca con el género, porque el género no es ser mujer y ser hombre, no, eso es el sexo. El género es esa construcción social
que seguimos haciendo. Yo siempre me pregunté y decía, ¿por qué los hombres masacran a las mujeres si las mujeres son las que educan, tanto hombres como mujeres? ¿Por qué después de 2000 años seguimos habiendo mujeres que seguimos educando con los usos y costumbres de antaño? ¿Por qué seguir diciendo en el momento de que nos casamos y no hay una relación estable, decir, es que es la cruz que me tocó, es que tengo que cumplir con la sociedad, es que es lo que yo decidí, es que soy mujer y por lo tanto me merezco esta situación? Así fueron los roles y los estereotipos que seguimos conservando hasta hoy, 29 de septiembre del 2018. Las mujeres seguimos educando a los niños con roles y estereotipos. No estamos educando con una igualdad de derechos. Si nosotros empezamos desde casa a educar con igualdad a las mujeres y a los hombres, podemos llegar a tener una ciudad, un estado realmente donde entendamos qué es la igualdad. ¿Y cuál es la igualdad que perseguíamos las mujeres? Tener esta oportunidad de estar en la escuela, de la oportunidad de tener un trabajo, pero con el mismo salario que tenían los hombres. No con un puesto de gerente y está ganando menos que un hombre que tiene el puesto de gerente. Esa era la lucha que se ha venido haciendo desde 1800, buscando una igualdad entre los hombres y las mujeres, que todos tuviéramos esa oportunidad de desarrollo integral, y realmente tenemos ese desarrollo. Hemos logrado tener ese desarrollo, ¿no? Sí. ¿Por cuál será la razón? Si tenemos esa oportunidad de acceder a los puestos ahora, ya tenemos esa libertad de decidir qué quiero estudiar, cuándo lo quiero hacer, en qué lugar quiero trabajar, cuánto quiero ganar. Y la violencia que los hombres van a decir, es que eso no es posible. Un hombre tiene mucho más fuerza que una mujer. Pero ¿cuántas clases de violencia dijimos que había? Física, sexual, económica y la psicoemocional. La psicoemocional. ¿Qué parte de estas violencias les gusta que estemos dando las mujeres ahora hacia los hombres? Todas. ¡Bravo! Sí, todas. ¿Sí? Y vamos a partir de que si nos vamos a divorciar, ¿qué es lo que van a querer las señoras? Todo, porque me lo merezco todo. Y si no pasa esto, ¿qué va a pasar? Los hijos de botín. Los hijos son el botín de la guerra. No me das, no ves a tus hijos. Esta es la igualdad que estábamos buscando. Entonces yo creo que esta parte de igualdad no la tenemos bien identificada, porque los señores tienen derecho también a vivir, tienen derecho a comer, tienen derecho a tener una habitación, tienen derecho a manifestar que están siendo violentados por unos seres humanos que lucharon años porque se les reconocieran sus derechos a tomar decisiones. Y entre esas decisiones fue contraer matrimonio con una persona que en ese momento yo pensé que me amaba o lo amaba. El matrimonio y las relaciones entre personas es muy complicado. ¿Qué tenemos que hacer para tener una familia sin violencia? Trabajar día a día, dialogar, tener los mismos objetivos, las mismas metas. Y si yo gano 10 centavos más que el Señor, compartir esos 10 centavos no nada más con el Señor,
sino con la familia. Y si tenemos metas en común, vamos a poder terminar con esta violencia, a donde los hombres efectivamente han sido ya elementos importantes de que están siendo agredidos por sus esposas. En Guanajuato, datos recientes resuelven que el 10% de las demandas corresponden a víctimas hombres. En el año 2001 se registró un 6% de varones víctimas de sus parejas. En enero del 2002 hubo 23 denuncias por parte de ellos en el estado de Aguascalientes. En el DF o Ciudad de México, en septiembre del 2002, fueron atendidos por violencia doméstica 234 varones, según cifras de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar. Algunos estudios han revelado que de cada 7 hombres denunciados en el 2003 como agresores, resultaron ser víctimas. Muchas de las veces queremos en un divorcio tener los hombres la guarda y custodia. La patria potestad nunca la vamos a perder, ni siquiera cuando no estemos dando alimentos. Una vez que se empiezan a dar alimentos, esa patria potestad regresa al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta parte entonces? Si nosotros estamos viviendo violencia ya sea como hombre o como mujer, ¿qué es lo que tenemos que anexar a nuestra demanda de divorcio para que nuestros hijos estén completos, estén felices? No importa que sus papás se hayan divorciado, ¿qué es lo que necesitamos? Denunciar. Porque si yo pongo en mi controversia de divorcio el hecho que yo soy víctima, los hombres, de violencia familiar, el juez me va a decir, sí, acredítamelo. ¿Cómo? Pues con una denuncia en el MP. Y si no es así, no voy a poder acreditar, salvo que yo pida una prueba en peritaje psicológico donde demuestre que la señora y el señor son los responsables de esta violencia que se ejerce en el seno del hogar. Y solamente de esta manera vamos a poder que las autoridades o los impartidores de justicia sean realmente justos con los señores y puedan ver a sus niños cada 8 días o 2 veces por mes sin ningún problema de que se les esté violentando sus derechos a los niños. Esta parte de los derechos de los niños, al igual que las mujeres, se empezó a trabajar. ¿Por qué? Porque eran víctimas. Les vuelvo a repetir, eran víctimas de los papás y de las mamás. Tenemos no nada más los derechos de los niños como un cuerpo jurídico para la protección de ellos. Todas estas declaraciones universales, todos estos pactos, todas las convenciones van encaminados a defender los derechos de los niños. Después de la Segunda Guerra Mundial surge la UNICEF, que es la que se dedica a la protección de los niños. Con toda esta violencia que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial y desde la Primera Guerra Mundial, muchos niños quedaron sin familias, que era lo más importante para el Estado, y no nada más para el Estado de Europa, sino para todo el mundo. ¿Cuál es la prioridad de todos estos estados? La protección de sus niños. ¿Por qué? Porque son el futuro. Esta parte que me van a decir, esta es una frase ya hecha. No, realmente los niños son el futuro de todo el mundo. Si nosotros educamos niños dentro de un seno familiar tranquilo, vamos a tener niños felices, vamos a tener una sociedad mucho más tranquila, vamos a tener un mejor país, porque nuestros niños son el resultado
de lo que pasa adentro de mi casa. Por ahí me dijeron que se rompen los estereotipos. Si yo vivo violencia en mi casa, puedo ser una persona que, como no me gustó ser violentada, afuera resulté ser un excelente ciudadano o ciudadana. Si yo fui un niño feliz, a lo mejor yo resulté ser una persona que agrede, ser el violentador de una relación. Entonces, todos estos paradigmas, todas estas construcciones nos va a llevar que dentro del seno familiar la mayoría de los delitos sexuales son cometidos por quienes, Víctimas. por los familiares, que no van a denunciar porque dentro del seno familiar, ¿quiénes son los que nos van a proteger? Los papás. Nuestros papás. Ellos son los que nos van a querer, nos van a cuidar y van a procurar que seamos felices. Por lo tanto, cuando ellos están siendo víctimas de abuso, no lo van a manifestar, porque van a decir dentro de su corto entendimiento que eso es natural, y eso no es verdad. Dentro de la familia vamos a encontrar abuso sexual, vamos a encontrar hostigamiento sexual, vamos a encontrar acoso sexual, estupro, violación, corrupción de menores y un delito que fue extraído del Código Civil porque no lo supieron defender, que es la alienación parental. Si dentro de nuestro Código Civil no hay una definición de familia como tal, es porque dentro del derecho vamos a tener relaciones jurídicas familiares, donde el Estado va a regular las conductas que se van a realizar dentro y fuera del seno familiar. Por lo tanto, la alienación parental es un concepto de ¿qué? Psicológico. Y por lo tanto, al no tener un fundamento de derecho jurídico, nuestros flamantes legisladores nos hicieron el favor de extraerlo. ¿Por qué? Porque nuestros flamantes legisladores tampoco supieron darle una interpretación cuando lo introdujeron al Código Civil. Bien lo hubieran puesto que es violencia psicológica. ¿De quiénes? De dos personas que van a tener la responsabilidad de resguardar y proteger los derechos de los niños, las niñas, de los adolescentes. Y por lo tanto, si nuestros legisladores hubieran procurado que la violencia psicológica que se practica sobre los niños cuando hay un divorcio mal encauzado, y aquí sí les voy a hacer una recomendación, abogados, futuros personas que van a impartir justicia, ustedes son mediadores. Y el hecho de que alguna de las partes se acerque a pedir una asesoría jurídica, no le digan a la señora que le van a quitar todo y que si no se los dan, no van a ver a sus hijos. Nosotros como abogados tenemos esa responsabilidad de no ver por nuestros clientes, de ver ¿por quiénes? Por los terceros que no tienen la culpa de que nuestra relación se vaya deteriorando. Ellos tienen el derecho a ser felices. No importa que sus papás, uno vive en una casa y el otro vive en otra casa, pero siempre van a tener ese apoyo de que si necesitan a papá o a mamá, ahí van a estar. La alienación parental es una manipulación psicológica donde lo que vamos a afectar es el interés superior del menor, a tener una sana convivencia con su papá, con su mamá, y que crezca siendo
felices. Ese es el objetivo y yo me supongo que muchos de ustedes han de estar casados, tendrán hijos y yo creo que el objetivo principal de mamá y de papá es tener niños sanos, ¿sí? Porque muchos han hablado del bullying, muchos han hablado del mobbing. El bullying es un resultado de una familia que tiene violencia familiar. ¿Por qué? Porque la violencia, al saber que su casa es el lugar seguro, lo van a manifestar ¿dónde? Pues afuera, sin pensar que la violencia que van a ejercer es mala. ¿Por qué? Porque van a someter. Pero repito, si ellos están viviendo en un entorno donde la familia es lo más importante, ¿qué es lo que va a pasar? Pues él va a decir, pues esto es muy natural, pero la violencia no es natural, ¿sí? Entonces, esta violencia psicológica denominada alienación parental para los psicólogos, sí es una afectación a nivel emocional, psicológico y obviamente que va a tener una repercusión en el niño, ¿sí? Porque él no sabe que si mamita es buena o papito es bueno, el chiste es de que mamá dice que papá es malo y que no nos da dinero y entonces por eso no lo vamos a poder ver, ¿sí? Tenemos otro delito que es la pornografía infantil. Todos estos delitos sexuales cometidos en los niños los vamos a generar nosotros como papás. En Cancún, en Acapulco, es muy triste decirlo y yo creo que no cabe justificación en decir es que son familias pobres, es que no tienen recursos económicos para poder salir adelante y por eso venden a los niños. No, eso no es una justificación. Y que el niño o la niña me mantenga, tampoco es una justificación. El que el niño llegue con unos tenis de 1,500 pesos y yo no tengo ni para comer, ¿de dónde viene ese dinero? Y nos hacemos los que no vemos y no oímos en el momento que los niños empiezan a ayudar a la economía de la familia. Y no sabemos, o sí lo sabemos, que los niños están dentro del narcotráfico. ¿Sí? Y al final, el niño que sea muerto, el niño que sea metido en reclusión, ¿por qué? Porque teniendo los 18 años, siendo antes de los 18 años no lo vamos a poder consignar. Va a ir a tutelar, pero pues ahí va a salir sin problema. Pero si lo matan, ¿se lo ganó? No. ¿De quién era la prioridad de que tuviera una familia, a lo mejor dentro de los límites de la pobreza, pero que hubiera sido feliz, ¿no? Les repito, en Cancún, en Acapulco, hay paquetes de hoteles muy famosos, donde no nada más ofrecen la estancia, los tours, sino que también van incluidos fotografías de niños. O sea, el equipo ya va con que el señor del extranjero venga con todo una planeación de viaje, incluyendo niños de diferentes edades, de diferentes colores, de diferentes tamaños. ¿Quién permite que los derechos de los niños sean violentados? Los papás, el Estado, pero yo me inclino a decir que nosotros como papás, si nosotros queremos cambiar a la sociedad, tenemos que cambiar la forma de educar y de creer. Tenemos otra, y ya es la última parte. Este tema da para mucho, da para tener un tema de cada uno, esto fue corriendo, pero sí que a ustedes se les quedara en la mente que no nada más la violencia va a ser para las mujeres, sino que la violencia familiar incluye a todos los miembros de la familia. ¿Qué pasa con los señores de la tercera edad? Pues que también están siendo violentados.
que los hijos les quitamos ahora sus bienes, los despojamos y no nos ha quedado claro que los alimentos son recíprocos, que en un momento de la historia nos los dieron a nosotros y nosotros los tenemos que regresar, no los tenemos que quitar. Nos quedan unos minutitos vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. ¿Tiene alguna pregunta para la maestra? ¿No? Todo les quedó claro. Bueno, si no hay preguntas, entonces queremos agradecer sinceramente a la maestra Manzano por su conferencia. Le vamos a entregar un reconocimiento, se lo puede leer. La Facultad de Derecho nos presenta el reconocimiento a la licenciada Grisel Manzano Mungía por su destacada participación como ponente en la conferencia de violencia familiar, disertada el 29 de septiembre de 2018 en el auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho, por mi raza, valor espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, septiembre de 2018, y al final firma nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Maestra, muchas gracias.